Listo. Veamos si pones tu pantalla, por favor. Perfecto. Sí, solo que no me veía bien, entonces acá. ¿Se ve ya la pantalla? Sí, perfecto. Chris, voy a iniciar. Ya está grabando. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos este lunes 26 de septiembre en nuestras charlas quincenales del grupo de geometría. Hoy tenemos el gusto de presentar a un distinguido compañero y amigo, sí, muy querido, Johan Ceballos. Es especialista en cuestiones de numérico, sí, hizo su doctorado en eso. Y hoy día nos va a hablar sobre Classification of Handwritten Digits. Johan, el auditorio es tuyo. Muchas gracias por aceptar la invitación del grupo y por ayudarnos a que la matemática se difunde y todo lo que hace la gente que hace matemáticas a nivel Ecuador y Latinoamérica. Muchísimas gracias, Johan. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por esa introducción tan bonita y tan bacana, hermano. Sí, aquí es lo bonito de esto es que somos muy buenos amigos y pues, primero que nada, pues aceptar la invitación, ¿cierto? Y compartir un poco, hacer visible lo que estamos trabajando en matemáticas y de alguna manera vender esa parte de aplicaciones que hoy por hoy pues es también tan importante, ¿cierto? Me disculpan que las transparencias están en inglés, yo fui copiando y pegando de cosas que ya tenía, entonces resultó más fácil dejarla como estaba y pues espero que no genere mayor impacto, ¿cierto? Pero pues la charla la voy a dar en español y vamos a comenzar. Tenemos más o menos 4 partes de la presentación. Como lo nombró Juan Carlos, mi área de trabajo es el análisis numérico. Últimamente me trabajo en cosas de análisis de Clifford y pues en particular en manipular matrices, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer acá es pues trabajar con una descomposición en valores singulares un poco específica que nos va a permitir manejar grandes volúmenes de datos enfocado a un problema de aplicación que es la clasificación de dígitos, ¿cierto? Con un problema real y un problema pues que se ha utilizado, quizás esto ya voy a presentar algo desde algo muy básico, pero pues lo podríamos generalizar y son problemas que a medida del tiempo como todo se va mejorando y van haciendo mucho más precisos. La razón de ser de esto es un nombre que con el paso de los años se ha vuelto mucho más popular, que es justamente el concepto de minería de datos o data mining. Lo que comentarles un poco de esto es que la minería de datos es una forma precisa y estable de extraer la información que uno desea de una gran base de datos, ¿cierto? En particular nosotros acá vamos a resolver un problema de análisis de imágenes, entonces cómo de una base de datos y cómo de un número de una imagen que nosotros vamos a darle a una base de entrenamiento, vamos a ser capaces de determinar a qué dígito pertenece, ¿cierto? Esto, a pesar de que el concepto de minería de datos podríamos llamarlo relativamente reciente, pues esto involucra técnicas de computación científica, de estadística y de álgebra lineal, pues que es la parte que a mí me gusta, entre otras ramas de la ciencia, ¿cierto? Hoy por hoy pues, yo creo que es algo que tiene mucho auge y de hecho pues mucha gente joven se ha interesado por esto y también pues por las grandes sumas de dinero que están pagando las empresas para hacer esto. Muy bien, entonces, vamos a empezar con un poco contando cómo vamos a hacer ese análisis con esos preliminares y para, de alguna manera, justificar el uso de el álgebra lineal en este tipo de soluciones de problemas, ¿cierto? Básicamente lo que nosotros tenemos es una matriz, es una caja, no sé si creo que hay gente externa, no sé si todos somos matemáticos, pero para ponerlo en un lenguaje más coloquial, tenemos una cajita llena de muchos números, y ese muchos números puede ser tantos números como nosotros queramos, entre más información queramos y mucha más precisión, en este caso de esa imagen, cada uno de esos números corresponde a los
píxeles, ¿cierto? Entonces, entre más píxeles tengamos, pues más información de colores tenemos de la imagen, y pues eso hace que pues, la imagen sea mucho más pesada, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer nosotros a esta cajita de números es de alguna manera factorizarla, como cuando hacíamos la factorización o el factoreo, como dicen en Ecuador, ¿cierto? Esa factorización es una factorización especial, y esa factorización se llama una descomposición en valores singulares, que tiene la forma de el producto que aparece en esta matrices de X verdes y rojas. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que las matrices que están a los extremos, las verdes, que aquí estamos llamando U y V, esas matrices tienen información muy importante acerca de la matriz o de esa caja A, pero desde el punto de vista de manipulación o computacionalmente hablando, digamos, son números pequeños, o en este caso, lo que pasa es que no quiero entrar con mucho tecnicismo, son matrices muy bien condicionadas, es decir, básicamente que uno las puede operar y no está generando un error. ¿Cuál es el problema? El problema ahí es estas cosas que aparecen en rojo, y es que si esa matriz tiene datos que están mal condicionando ese problema, o esa matriz A, o en este caso esta imagen, pues todo ese mal condicionamiento va a quedar en esta matriz, que es una matriz diagonal, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si nosotros podríamos o podemos manipular y operar con las matrices que están en los extremos, que además, como lo decimos abajo, son matrices ortogonales, pues estamos evitando ese mal condicionamiento de la matriz. Y esto no es nuevo, pues que esta descomposición en valores singulares o la descomposición en valores propios pues tiene un comportamiento similar, y pues la idea es básicamente lo mismo. ¿Cómo vamos a conseguir eso desde el punto de vista computacional? ¿Listo? Entonces, el algoritmo clásico de Jacobi lo que hace es, vamos a partir de una cajita de 2x2, ¿vale? 2 filas, 2 columnas, tenemos estas 4 componentes, y lo que nosotros queremos es multiplicar a izquierda y a derecha por cierta matriz o por cierta cosa, de forma tal que los elementos que queden por fuera de la diagonal sean iguales a 0. Es decir, que la matriz resultante sea diagonal, ¿cierto? Entonces, basta con elegir un ángulo de manera apropiada y multiplicar a izquierda por la matriz, por la transpuesta de esa misma matriz que estamos multiplicando por la derecha, y podemos conseguir esto de una manera muy sencilla, incluso los cálculos podríamos hacer a mano. Pero bueno, esto tan sencillo, nosotros podríamos hacer la extensión a una matriz de n por n, y entonces básicamente lo que nosotros vamos a ir haciendo son eligiendo de manera ordenada, como es un proceso computacional, aquí el orden es importante, eligiendo de manera ordenada 4 componentes de la matriz. En este caso estamos eligiendo el I, el I, J, el J, I y el J, J. El resto de elementos vamos a ponerle 1, ¿cierto? Y entonces, esa matriz va a ser la que aparecía con senos y cosenos a izquierda y a derecha de la matriz de 2x2A. Entonces vamos a elegir, obviamente, para cada 4 elementos de la matriz A, vamos a elegir un ángulo en particular, vamos a multiplicar por la izquierda, vamos a multiplicar por la derecha, y lo que vamos a garantizar es que después de multiplicar esos elementos, en este caso el I, J y el J, I, van a ser 0. Esa es la forma de elegir nosotros el ángulo, ¿cierto? Hay un método que se llama el método de Codd-Betlians, que nos permite calcular la descomposición en valores singulares de una matriz triangular. Entonces, claro, uno dice, bueno, esto parece bastante particular, pero resulta que con hacer solo una factorización QR, donde esta Q es una matriz bien condicionada y esta R es la que lleva todo el problema, todo ese mierdero, todo ese mal condicionamiento, toda esa información que nos está perturbando a nosotros la imagen en este caso, y que está haciendo que sea muy difícil de manipular, y que está haciendo que desde el punto de vista computacional nosotros cometamos muchos errores, pues entonces vamos a aprovechar esa R, y a esa R, que ya es una matriz triangular superior, vamos a aplicarle el algoritmo de Codd-Betlians. ¿Listo? ¿Qué nos va a permitir eso? Bueno, pues permitir la descomposición en valores singulares, similar a lo que les estaba mostrando en las 2 diapositivas anteriores, y pues para encontrar la matriz U de la SVD, de esa matriz A, pues lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar esa U sub 0, que corresponde a los vectores singulares izquierdos de R, ¿cierto? Un poco les comento cómo opera el algoritmo, sin entrar en mucho detalle. Nosotros partimos de esta matriz,
Listo. Vamos a elegir 4 elementos. Como lo dije anteriormente, de forma ordenada, elegimos esos 4 elementos. Y el objetivo es que los 2 elementos que están por fuera de la diagonal o de esa nueva diagonal, pensemos siempre en 2 por 2, necesitamos que sea 0. Alguien dice, bueno, pero si esto es 0, ¿qué pasa? Bueno, pues los cálculos los podríamos generalizar y convertimos ese 0. Aquí lo único que hicimos en ese primer paso fue cambiar el color, ¿cierto? Porque ya estaba 0, entonces trabajamos con el elemento, llamémoslo 1, 2. Vamos a la siguiente iteración, cogemos nuevamente 4 elementos y el objetivo es volver a hacer estas 2 cosas ceros, estas 2 que están azules. Bien. Observen algo, y aquí por eso me devuelvo. Recuerdan que este 0 lo traíamos desde el paso inicial. En la primera iteración mantuvimos ese 0, pero cuando nosotros cogemos este elemento, es posible que este 0 que nosotros ya habíamos hecho se deshaga. ¿Listo? Entonces uno dice, no, pero eso no tiene sentido, estamos perdiendo el tiempo. Veamos qué va pasando con el paso del tiempo. Y resulta que cuando hacemos una iteración completa, no solo deshicimos estos ceros que ya traíamos, sino que lo que hicimos fue básicamente, viéndolo como lo que tenemos en la pantalla, pasar de una matriz a su transpuesta, ¿cierto? Es decir, pasar de una matriz triangular inferior a una matriz triangular superior. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que a medida que nosotros estamos dando una iteración completa o un paso completo, llamemos iteración cada proceso y un paso cada vez que vamos de una matriz triangular superior a una matriz triangular inferior o viceversa, ese paso, lo que nosotros garantiza el método de Cauchy-Berlians es que la norma de los elementos que están por debajo de la diagonal se van volviendo cada vez más pequeños. Es decir, si pensamos desde el punto de vista computacional, nosotros después de un número finito de pasos, podemos tener una matriz diagonal o una matriz donde todos los elementos que están por encima y por debajo de su diagonal principal son ceros. Entonces acá uno podría entrar en una discusión, ¿cierto? Desde el punto de vista de la convergencia, el teorema que soporta la estabilidad del método de Cauchy-Berlians demuestra que la norma de estos elementos por fuera de la diagonal principal tiende a 0, ¿cierto? Entonces, esa tendencia o ese teorema lo que nos hace a nosotros pensar desde un punto de vista computacional es que basta hacer un número finito de pasos, no necesariamente muy grande, para obtener con cierta tolerancia ceros desde el punto de vista computacional, ¿cierto? Recordemos que computacionalmente hablando, y repito muchas estas palabras, esta frase, no podemos hablar de un cero como tal, del cero que conocemos nosotros desde la escuela, simplemente tenemos que generar una tolerancia y decir, bueno, venga, ¿qué va a ser para nosotros un cero? ¿Qué tan tolerante voy a ser yo con las cosas que son pequeñas, entre comillas, para nosotros, ¿cierto? No vamos a obtener una suma 5 menos 5 igual a 0 desde el punto de vista computacional. Puede ser 5 menos 4.99 por 10 a la menos 10, bla, igual a algo que, si nosotros lo vemos analíticamente, eso no es un 0, pero computacionalmente hablando, lo es. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos la forma como nosotros vamos a obtener esa descomposición en valores singulares. Ahora vamos a empezar en una matriz. Hay unas matrices que se usan mucho en álgebra lineal numérica, que son las matrices de Cauchy. Y las matrices de Cauchy satisfacen esta condición. Todos los elementos de la matriz de la posición IJ son o vienen mejor de 2 vectores construidos de forma aleatoria x, y, y cada componente es 1 sobre la componente y del vector x más la componente j del vector y. ¿Listo? Entonces nosotros cogemos un caso particular, un caso aleatorio, x y y, generamos estos códigos, fueron los ejemplos y grafiquitas que vamos a ver acá han sido generadas en MATLAB, y entonces construimos de manera aleatoria para 2 vectores x, y, cualquiera, arbitrarios, encontramos una matriz A. ¿Qué nos interesa saber de acá? ¿O qué le interesa a uno cuando vamos a hacer un cálculo computacional y
o vamos a operar mejor con un elemento computación desde el computador o utilizando el computador como herramienta. Un computador está entrenado de la siguiente manera. Yo le doy un alimento o una entrada o muchas entradas y él a mí me devuelve una solución, ¿cierto? Esa es la forma como los computadores y en general todos los algoritmos y programas trabajan, ¿cierto? Independientemente del lenguaje de programación. Claro, partiendo del hecho de que funcionan bien, ¿cierto? Si no funcionan, pues se van a caer en algún momento del proceso. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros le damos información, como en este caso, que el número de condición es de orden 10 a la 33, es una locura, son datos que realmente, o sea, cualquier programa, por más equipo que tengamos, no va a ser capaz de hacer nada. Bueno, no va a ser capaz de hacer nada que nos sirva, porque él, como dije anteriormente, él va a resolver y él va a entregar la solución. Tú le das esa matriz y él te devuelve la descomposición SVD. Pero ¿qué tiene que ver esa descomposición SVD o qué tiene que ver cualquier operación con la solución exacta del problema? Y la respuesta es que no tienen que ver nada. Él te devuelve cualquier cosa y básicamente no tienen nada que ver con la solución exacta. Básicamente podríamos hablar que el error es proporcional al número de condición del problema. ¿Listo? Entonces, si ya tú de entrada tienes un problema, una solución con error de órdenes 10 a la 33, 10 a la 30, 10 a la 20, incluso 10 a la 5, o sea, eso no sirve para nada. Tienen que ser errores pequeños, por eso la tolerancia, pero pequeños, recordemos que a doble precisión trabajamos con elementos de orden 10 a la menos 16. Entonces, claro, pensar que nuestro cero es de orden 10 a la menos 16, 10 a la menos 15, y este man me está dando una solución con errores de orden 10 a la 33, básicamente estoy haciendo perder el tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos algoritmos? ¿Qué pasa con estos algoritmos que se desarrollan jugando o conservando el buen condicionamiento de la matriz? Y es que si nosotros calculamos la descomposición en valores singulares y calculamos un error relativo para cada uno de sus valores singulares, estos rojos son los calculados computacionalmente y estos negros son los exactos, pues fíjense el error que estamos obteniendo. Como lo decía antes, eso básicamente no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una factorización y si nosotros utilizamos de forma implícita básicamente el método que se presenta, que eso es un artículo que tengo con los que fueron mis jefes en la Carlos III en España, si nosotros factorizamos adecuadamente y aplicamos un método para calcular la descomposición SVD, aprovechando ese buen condicionamiento o mal condicionamiento, dependiendo cómo lo veamos, podemos aprovechar el mal condicionamiento quitándolo en medio, no metiéndolo a que haga parte de las operaciones, sino que teniendo mucho cuidado, simplemente operando internamente. Nosotros podemos bajar de ese error de orden 10 a la 15 a un error de orden 10 a la menos 14, donde esto en rojo claramente no sirve para nada, y esto acá, pues lo ideal es que fuera orden 10 a la menos 16 para hablar a la doble precisión que estamos teniendo acá, pero como hay ciertas operaciones, hay cierta teoría de perturbaciones ahí escondida, que no es el objetivo contarlo hoy, porque quería hacer algo más dinámico, más divertido, pues estaríamos perdiendo unas 2 cifras decimales de exactitud. Pero claro, pasar de 15, de perder absolutamente toda la información, a perder 2 cifras decimales de exactitud, pues es relativamente, es muy bueno. Y pues en ese paper, pues lo que uno observa es un teorema de estabilidad y un teorema de convergencia donde explica cuáles son, de dónde viene la pérdida de esos dos dígitos de precisión, y es básicamente por el número de operaciones de todo el proceso. Listo. Entonces, esta es como la primera parte. Si hay alguna pregunta, me pueden hacer hasta acá, o si quieren, dejamos todas las preguntas para el final. Sí, ¿qué prefieren? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo creo que al final, Johan. Listo, Juanca, de una. Bien. Ahora, vamos como con la siguiente parte, ¿cierto? Quizás la anterior fue un poco más densa, porque había mucha notación. Aquí ya voy a empezar a mostrar muchos más muñecos. Y
Y lo primero que vamos a hacer es hablar de la aproximación matricial o comentarles que es una aproximación matricial. Y es lo que nosotros hacemos, incluso que son problemas que nosotros hemos manipulado desde pequeños. Cuando hacíamos operaciones con decimales, por decir, bueno, no, aproximemos, vamos a cortar 2 cifras decimales, vamos a cortar 3, vamos a aproximar por exceso, vamos a aproximar por defecto. Básicamente eso es lo que uno debe tomar en cuenta cuando utiliza matrices como un punto de información o una base de datos, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros acá es considerar matrices. Esta parte es importante, hay un teorema, no es nuestro, pero es de Golub, que es uno de los papás del álgebra lineal numérica, y básicamente él lo que nos está garantizando es que eso que hacíamos nosotros en la escuela de pequeños lo podemos seguir haciendo ahora en la escuela también, pero grandes y con un poco pues más de madurez, ¿cierto? Entonces nosotros nos dicen, mire, cuando nosotros cortábamos o truncábamos un decimal, nosotros decíamos, mire, pues con la información que tengo ya es suficiente. No voy a lanzar cohetes, no voy a hacer misiles con esto, entonces pues nada, pues tengo 10 cifras, me quedo con 2 y no pasa nada. Y si quiero las aproximo por arriba, por debajo, simplemente paso de ello y sigo, ¿cierto? Entonces lo que hace acá es justamente ver el comportamiento de los valores singulares de una matriz A con cierto ruido. Y entonces lo que nos dice esto es que, ¿para qué trabajar con una matriz con mucha información, donde mucha parte de la información es ese ruido del que nos hablan por acá? O simplemente es, mire, esto no nos interesa, vamos a reducir el tamaño de nuestro problema y entonces vamos a cortar, vamos a aproximar, vamos por arriba, por abajo, vamos a truncar los datos. En el momento que nosotros truncamos los datos, pensemos desde el punto de vista computacional o incluso peor aún operativo, que nosotros tuviéramos que hacer eso a mano, pues si ya multiplicaba una matriz de 3 por 3, yo ya no, a mí ya se me salen las manos, pues pensemos en algo que a medida que va pasando el tiempo tenemos mucho más píxeles, entonces no sé, 1080 por 1000 no sé cuánto, ¿cierto? Entonces eso se vuelve incontrolable. Entonces si nosotros somos capaces de identificar y decir, venga, no, esta parte de la matriz no nos sirve, vamos a hacer simplemente un truncamiento de la información. Y básicamente lo que hacemos es, esos valores singulares que están representados en la imagen de antes, pues nosotros vamos a, en vez de tener un problema de orden n, vamos a aproximarlo a un problema más pequeño de orden k, donde claramente k tiene que ser menor que n, porque si no, no estaríamos haciendo nada. No podemos, lo que sí no puede pasar es un k más grande, porque si nosotros tomamos un valor de k más grande, lo que nosotros estamos es inventando información y no hasta, bueno, al menos yo no sé, no podemos inventar las cosas, ¿cierto? En matemáticas, bueno, no digo yo iba a decir otro chiste, pero ya me iba a salir a la parte religiosa y no sé. No somos dioses como para inventar las cosas y suponer, ¿cierto? Entonces, podemos podemos dar supuestos basados en cierta teoría, conociendo el comportamiento, conociendo que hay un error, pero lo que no tiene sentido es analizar algo imponiendo o agregando desde el punto de vista de la imagen mucha más información que no sabemos si corresponde o no a esto, ¿cierto? Eso podría verse desde el punto de elementos finitos o más no desde el punto de vista del álgebra lineal, ¿cierto? Si estamos viendo un problema de descomposición en valores singulares común y corriente, los de la carrera, pues tenemos que regirnos a él y podemos quitar, ¿sí? Ahora, en el momento de quitar, nosotros estamos ya asumiendo una pérdida, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ponemos? ¿Cómo agregamos? Que eso era lo que yo les decía y esa es la justificación de que acá, pues debe ser menor estricto que n y básicamente nosotros pues estamos obteniendo unos nuevos valores singulares, unos nuevos vectores singulares izquierdos y derechos, pero claro que esos nuevos en norma tienden o convergen mejor a los valores singulares izquierdos, a los valores singulares derechos y a la matriz o al conjunto de vectores singulares. Como para situarnos un poco, porque no sé, el público, ¿cierto? La idea es que sea algo abierto para que podamos conversar y motivarnos, ¿cierto? No tenemos que ser matemáticos todos, y es como para ubicarnos un poco todos, los que no recuerden este tipo de factorizaciones en álgebra lineal. Uno acá, podríamos decir o podemos decir sin miedo a equivocarnos,
que los vectores singulares, los valores singulares, son los que llevan la mayor información de la matriz. Entonces, nuevamente, si esa matriz es una caja de números, de RGBs, rojos, verdes y azules, la proporción de rojos, verdes y azules en cada punto, en cada píxel de la imagen, pues entonces lo que nosotros vamos a obtener al final es, digamos, una caracterización de esa imagen. Palabras más, palabras menos, sería hablar de un resumen de esa imagen que nosotros tenemos. ¿Listo? No sé si antes los estoy errando, pero intento explicarlo siempre, ojalá de una manera sencilla. ¿Listo? Esto era el teorema más o menos que les resumía en la imagen que les puse anteriormente, que nos permite a nosotros de norma 2 hacer ese truncamiento y de alguna manera pues comparar la solución del problema de mínimos cuadrados de la matriz A original comparada con la matriz A truncada. ¿Listo? Y entonces pues básicamente nos está diciendo también cuál es la norma, de esa relación básica. Y fíjense, esto es importante, nos dice que A menos A sub K, recordemos que A sub K es la matriz truncada, corresponde al valor singular, al valor singular K más 1, es decir, al primero después del truncamiento. ¿Listo? Vean que alguien me dice que no se puede conectar, mi papá justamente. Le voy a dar, perdón un momento. Y quería mandarle ahí a convencerlo a ver de algo, porque él cree que no hago nada. Entonces quería comentarle a ver bien. Entonces, nos pasa, ¿cierto, Juan? Bueno, a todos. Sí. ¿Ustedes qué hacen? Eso ya no lo aprendieron pues en el colegio, ya todo. ¿Qué están haciendo con la matemática? Bien, vamos a ver si entra. Otra vez, gráficamente hablando, nosotros estamos pasando de este problema que tenemos en la parte superior a un problema pues mucho más pequeño. Vuelvo, insisto, con el ejemplo que teníamos antes, si nosotros vamos a manipular incluso analíticamente una matriz, pues lo que esperamos es que esa matriz sea más pequeña. A medida que eso va aumentando el tamaño, eso se va volviendo incontrolable. Y va pasando cuando se utiliza la álgebra lineal o las matrices para modelar cualquier tipo de problema, por ejemplo en Clifford, que eso también nos sucedió. A medida que la dimensión del problema va aumentando, las matrices se van volviendo horribles, son del orden 2 a la n, y entonces pues eso al quinto paso, eso ya es incontrolable analíticamente hablando. Muy bien, entonces ya de alguna manera, espérate, perdón, dice que no tiene permiso. Cristian, ¿tú puedes aceptar a mi papá, porfa? Ya creo que lo acepté. Ah, ya, vale, gracias. Le voy a decir que cancele el micrófono porque me hace quedar mal. Perdón. Muy bien, entonces. Ya mostramos un poco como cuál es la herramienta que vamos a usar, cómo vamos a relacionar, digamos, esas matrices con la descomposición en valores singulares. Y entonces, pues básicamente ahora lo que vamos a hacer es mostrar el problema, mostrar una solución sencilla o ese algoritmo simple que dice ahí que es una manera como cualquier persona lo resolvería ante la pregunta que vamos a formular en un momento. Y pues la parte 4 es, digamos, ya como lo nuevo, ¿cierto? ¿Cómo se podría mejorar eso? ¿Cómo podemos utilizar técnicas un poco más elegantes, un poco más elaboradas de la álgebra lineal numérica para poder resolver este problema? Listo. Bien. El problema que vamos a presentar, como les dije al inicio de la presentación, es un problema real
estamos trabajando con unas bases de datos del correo postal de los Estados Unidos, del que es público, de USPS, ¿cierto? Y entonces lo que tenemos acá son algunos elementos de la base de entrenamiento, del conjunto de entrenamiento de los números que aparecen aquí. ¿El problema cuál es? Bueno, ¿por qué es interesante esto? Y aquí voy a hacer una pausa. En nuestros países, al menos Ecuador y Colombia, últimamente se han puesto más de moda el código postal, pero creo que seguimos pasando de ello. De hecho, yo siempre que compro algo para la casa de mis papás o incluso para mi casa en Quito, yo me invento cualquier cosa. Yo pongo un número que pongo el mismo, y esto es verdad, eso no es chiste ni por hablar mierda, en serio. Yo pongo el mismo número en Quito que en mi ciudad, que es Manizales, 17001. Y no sé si es verdad que corresponda a una de las dos ciudades, pero en algún momento lo vi y me quedé con ese número. Y todo me llega, o bien sea Quito o bien sea Manizales, ¿cierto? En Estados Unidos y en otros países, el código postal es fundamental de alguna manera para sectorizar las ciudades, los pueblos en general, ¿cierto? Entonces, nosotros en Colombia, por ejemplo, pues yo lo asumía en algún momento cuando no existía esto, que yo ahora me invento, en Colombia existen las comunas, ¿cierto? Entonces, está la ciudad, hay un barrio y hay una comuna, ¿cierto? El término comuna se ha ido utilizando más como favela en Brasil, pero inicialmente la comuna era simplemente una forma de sectorizar un barrio, ¿cierto? Y en un barrio, pues como lo dije anteriormente, habían varias comunas. Entonces, quizás por el tamaño, por el volumen, no sé, porque en Colombia hasta hace muy poco los correos nacionales que se llaman 472 funcionaban fatal, últimamente ya han mejorado mucho. En Ecuador tuve también muy malas experiencias con lo que era o con lo que es el Correos del Ecuador, ¿cierto? Entonces, finalmente, poner o no poner el código postal, parece que eso tampoco mejora el problema. No sé si ese realmente era el problema de que las cosas nunca llegaran a tiempo o que las cosas se perdían. En Colombia se perdían en 472. O sea, uno decir, te mando algo por 472, hermano, uno se echaba la bendición, así no fuera creyente, y uno echaba para adelante, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos, vuelvo al problema, hay un numerito dentro de la dirección, que es justamente el código postal, que tiene 5 dígitos. Y esos 5 dígitos y el orden en el que aparecen esos 5 dígitos son fundamentales para ubicar a dónde tiene que ir el paquete. Cuando manejamos volúmenes de sobres, pensemos que allá hasta mucha gente los cheques de cada semana llegan por el correo postal de los Estados Unidos, por el correo oficial, y estamos hablando de un país de de muchos millones de habitantes, entonces es una locura, ¿cierto? Y entonces si aparece un sujeto de tonto como yo que se inventa el código postal y espera que le llegue, pues peor. Y aún más, si no es solo tonto como yo, sino que tiene la letra horrible como la mía, pues ¿quién va a identificar esos números, esos 5 números? Y lo peor aún, que es que uno no creería, muchos de esos sobres están escritos a mano, ¿cierto? Y por eso el título de la charla. Entonces, claro, si yo soy el señor que llena los sobres para pagarle a los empleados de cierta empresa y fuera de que tiene esa letra horrible, pues imagínense, allá hay un man inventando, a ver, venga, ¿y esto qué es? No, pues lo mando para donde yo sea, ¿cierto? Entonces, como es un problema muy costoso tener a un señor ahí revisando, solamente al señor haciendo esa tarea, pues hay que buscar una forma computacional para resolver ese problema. Entonces lo que hacen acá es, de alguna manera, tomar fotografías, ¿cierto?, en la banda, y pues, de alguna manera, identificar los dígitos que están, en qué posiciones se encuentran y extraer cada uno de ellos y analizarlo por separado. Es mucho más fácil analizar un dígito que analizar un número de 5 dígitos, porque en un dígito tenemos solo 10 opciones, en un número de 5 dígitos tenemos 10 a las 5 opciones. Entonces, claro, hay que hacer muchas comparaciones, ¿cierto? Entonces, la idea es, de alguna manera, segmentamos la imagen en pedacitos, 5 pedazos, él es capaz de separarlo, y luego, pues, compara
con el problema que tiene allí, ¿cierto? Esta base de entrenamiento, esto es público, de hecho se trabajan con imágenes obviamente mucho mejor, más elaboradas, con mucha más información. Aquí estamos trabajando con 16 por 16. Yo creo que si cogemos a nuestros hijos o a algún familiar, no sé, muy pequeño de nuestras casas y le decimos que vamos a tomar una imagen de 16 por 16, se cagaría de risa, ¿cierto? Dice, usted no me está mostrando nada, pero bueno, lo estoy mostrando de esta manera como para que sea mucho más manipulable y de alguna manera pues nosotros lo podamos ver en la imagen, ¿cierto? Porque si no, pues no veríamos nada y veríamos algo mucho más fino, pero pues no seríamos conscientes del problema. Entonces estoy reduciendo el tamaño a trabajar únicamente en una malla de 16 por 16, ¿vale? Resulta que cogí un 5 y lo voy a representar de dos maneras. Lo vamos a representar como una matriz o lo vamos a representar también desde un punto de vista de alturas para verlo en una figura tridimensional. Y pues la última forma como nosotros podríamos almacenar esto y como realmente se hace, porque recuerden que claro, para nosotros ahora en la charla y en la vida diaria es muy bueno uno ver las cosas. Mucha gente, si no lo vemos, no creemos. Pero desde el punto de vista de almacenamiento, a nosotros no nos sirve ver este 5, porque es que es un computador, el computador no ve nada y él ve números, él ve cosas, no sabe qué es, ¿cierto? De hecho, lo estamos enseñando para que lo identifique. Entonces, la forma que hay es coger cada una de las filas que representan esos píxeles de esta imagen de 16 por 16 y irlas poniendo una debajo de la otra. Cojo la primera fila, la convierto en columna, cojo la segunda fila, o bueno, incluso da igual cómo sea, para evitarme la conversión, voy a coger la primera columna, la segunda, bla, bla, hasta las 16 columnas y las voy poniendo de manera ordenada una debajo del otro hasta tener una columna de 256 componentes. ¿Listo? Ahora, ¿esto para qué? Esto es solo un elemento. Pero nosotros no podemos crear una base de entrenamiento con solo un elemento. Si nosotros tenemos una base de entrenamiento con solo un elemento, pues estaríamos casi dispuestos a cometer un error muy grande en el cálculo, ¿cierto? Y lo ideal es que, pues, que ese problema que les comentaba hace un momento de identificar los números de un código postal, pues realmente lleguen al destinatario, es el dinero. Yo necesito mi plata el sábado, que es cuando la espero, no 15 días después y mucho menos que se me pierda el cheque, ¿cierto? Bueno, no sé si es para la suegra uno quiere que llegue, y si yo pondría un 1 bien raro, un 7 bien raro, ¿cierto? No sé, pienso yo. Entonces, la idea es tener mucha información. Pensemos en una encuesta, estamos haciendo, ponemos la muestra y hacemos ciertas preguntas y a partir de esas respuestas que respondieron los elementos de la muestra o con esos valores, pues uno puede tomar buenas decisiones. Entre mejor sea la muestra, dependiendo del tamaño de la población, pues vamos a poder inferir buenos comportamientos con buena precisión o no, dependiendo del número de elementos que nosotros hayamos encuestado. Eso es lo mismo que pasa acá. Entonces pongamos que la encuesta es, venga, escriban números de dígitos del 0 al 9, y voy a hacer incluso más pesado, tómenle una foto y me la entrega en formato de 16 por 16. Y yo, obviamente, me dice, póngame el 0 acá, el 1 acá, el 2 acá, bla, 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 el 9 acá. Luego alguien, no sé, recogemos cada uno de esos dígitos y uno de esos es la imagen. Cogemos el 5 está acá por no, es cualquier dígito, pero es mi número de la suerte. Yo nunca había creído eso, hasta que me tocó ser papá y nació el 5, entonces yo creo que es el número de la suerte, supongo. Pero ya me lo inventé, o sea, al menos ya tengo una respuesta para dar. Y entonces siempre utilizo el 5, no es casualidad esta vez, y generalmente nunca. Y entonces cogimos todos esos 5 y las imágenes ya convertidas en vectores, en números, están puestas en forma de vector y lo que hicimos es coger todos los 5 de un número n grande de personas encuestadas y armar una matriz de 256 filas por n columnas, donde cada columna corresponde a un número que se conoce o un dígito que se conoce que hace parte de la clase, en este caso del 5. Listo.
uno dice, bueno, listo, ¿y qué esperamos? Pues como podemos hacer medidas, uno podría decir, bueno, cojo un elemento en la clase del 5 y cojo un elemento que no conozco y lo mido y lo vamos a medir mediante la norma usual o norma 2, ¿cierto? Realmente el problema de la norma no interesa mucho, he puesto la 2 porque es, digamos, es la más conocida, la norma euclídea, pero también tenemos el teorema de que todas las normas son equivalentes, entonces podemos usar, no sé, Frobenius, infinito, norma, lo que sea, ¿cierto? Dependiendo qué tan elegante y qué tanto queremos complicar el problema. Entonces, básicamente aparece la norma para medir lo que nosotros tenemos. Y el problema y la aplicación real es esa. En este caso, se trabajó con un conjunto de 7.291 dígitos. ¿Vale? Obviamente esa información, está verificando esto, lo estaba leyendo, sí, está bien. Esta información es del año 2007, que era en algún momento cuando se trabajaba con eso, no sé qué, y es como lo que se puede contar, ya eso ha ido mejorando mucho, obviamente ya son cosas que no aparecen ni siquiera publicadas ni tienen permiso. Y entonces de esa base también pues se tiene 1.700 dígitos de alguna manera distribuidos de forma igual entre el 0 y el 9. ¿Listo? Bien, eso es más o menos lo que les contaba. Entonces, una opción, y es que incluso esto lo comentaba alguien en una reunión que se tuvo hace mucho tiempo, y decir, bueno, pero si usted ya tiene, y así lo usaba, ¿no? Esto es verdad, si usted ya tiene una base de dígitos, del 0, del 1, del 2, del 3, bla, 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 pues simplemente calcula el centroide, básicamente la media para cada uno de los conjuntos de entrenamiento, y luego calcular la medida o la distancia entre esa media y el número que no conocemos. Y entonces la distancia más pequeña lo clasificamos de esa manera, ¿cierto? Y lo peor de todo es que eso funcionaba, ¿cierto? Básicamente los números tienen una estructura muy particular. Vamos a ver un ejemplo que de hecho muestra que no es tan aleatorio. Cada uno tiene, no sé, los grafólogos, yo no sé ni cómo se llama, pero bueno, cada uno tiene su forma de escribir particular, de hacer los churrusquitos o sí, los churros, como dicen en Ecuador, de una forma diferente. Y entonces eso de sacar la media de la base de entrenamiento y medir las distancias y clasificar con la distancia más pequeña, pues parece un poco arcaica. Sin embargo, digamos, ese algoritmo tiene más o menos una eficacia del 75%. Que uno dice, hombre, si yo recibo 10 sobres y me toca clasificar 3 a mano, pues no pasa nada. Pero es que si recibo 1.000.000, si recibo 100 millones de sobres, ya ese 30% se va volviendo cada vez más grande, ¿cierto? Entonces ya uno dice, ese 75% no me convence, y mucho peor aún si uno llegara y dijera, bueno, no, las personas entrevistadas son todas graduadas de un mismo colegio y muchas veces aún hasta las mismas instituciones le imponen una forma de escribir, no sé, o sea, hasta las propias muletillas cuando hablamos de un lenguaje también nos las enseñan, o si fuimos a una ciudad en particular donde escriben muy, no sé, con muchos circulitos, o son súper bonitos para escribir. ¿Qué pasa si alguien llega ya con un número como los que yo escribo, que ni yo los entiendo? Entonces dice, ¿qué tan preciso y qué tan bueno puede llegar a ser esta forma de clasificar? Entonces recordemos el algoritmo es, cogemos la base de entrenamiento, calculamos la media para cada una de esas bases, o esto lo llaman el centroide, que es la palabra que aparece allí, y entonces finalmente para cada elemento comparamos, bueno, cada elemento desconocido, si lo conozco no tiene sentido, ¿cierto? Si un número, una vez, volvemos al problema del código postal, lo partimos, y una vez lo partimos nosotros cojo un elemento y mido la distancia a cada una de esas medias. La medida rápida, ¿cierto? Porque solamente cada número lo voy a comparar
con 10 bases, son 5 números, vamos a hacer 50 restas, no es nada del otro mundo, lo podríamos hacer incluso a mano, ¿cierto? Computacionalmente hablando sería un problema muy fácil de resolver, no hay que saber ni programar ni nada, es una resta. Y ya, entonces al final digo, bueno, ¿cuál es el más pequeño en cada uno de los casos? Este se parece más al 5, este se parece más al 7, este se parece más al 1, bla, 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 y así continuamos. Pero entonces, si eso es así de sencillo, ¿para qué pasamos nosotros una imagen a matriz? ¿Para qué nos enseñan la manipulación de las matrices? ¿Para qué nos enseñan a operar con matrices? Si finalmente todo se va a reducir a calcular centros medias, ¿cierto? Entonces, lo que se hace acá es, bueno, lo que les contaba es, aquí yo me he ido adelantando, a veces me pierdo, ¿cierto? Pero es, bueno, lo que les contaba de cómo se almacena la información. Se puede almacenar en columnas, que es esta forma de acá, o uno puede almacenar en cajas, ¿cierto? Como si estuviéramos guardando un libro y nos estuviéramos yendo de trastero. Listo. Entonces, acá es importante, digamos, encontrar esa descomposición en valores singulares. Digamos, estoy justificando el porqué el uso de la descomposición en valores singulares. Además, no solo estoy justificando el uso de la descomposición en valores singulares, sino que también estoy justificando el uso de hacerlo bien. Y hacerlo bien no implica hacerlo bien implica conocer la naturaleza de la información que tenemos, qué tan grandes son los datos, qué tan bien condicionado, esa palabra es fundamental en álgebra lineal. El número de condición creo que no lo he dicho, pero es básicamente el producto de la norma de la matriz por la norma de la matriz inversa. Y cuando eso es más, esto es tan complejo que si eso ya tiene orden 10 a la 2, ya podemos hablar de un problema mal condicionado. Ya podríamos sospechar de que tenemos una mala solución, como en el ejemplo que nos servía a nosotros de motivación para utilizar esto. Entonces, vamos a utilizar el teorema de Golub y Van Loan, que como vemos es un resultado bastante viejo, del año 96. Y entonces, básicamente lo que nos dicen algo que se volvió muy familiar y es gracias a Google. Que Google, cuando nosotros hacemos las búsquedas, él hace un problema similar a este, el equivalente de descomposición de valores singulares, o un problema de mínimos de descomposición en valores propios o de autovalores, ¿cierto? Y él lo que hace es que la búsqueda, que cada vez que nosotros hacemos y escribimos en el buscador de Google, es calcular una matriz de correspondencias, ¿cierto? Donde aparecen esas palabras en toda mi base de datos. Imagínense, hoy en día nos acostumbramos incluso, bueno, en mi casa, por ejemplo, mis papás ya no escriben, sino que le preguntan a Siri o a la maquinita de Google, de Android, y en vez de escribir, hablan, y ellos le echan toda la misa a Google, y ese pobre huevón tiene que mirar a ver cómo soluciona el problema, ¿cierto? Cuando ellos deberían ser más cautos con la información que muestran, ¿cierto? Entonces, cuando le metemos un viajado de palabras a ese buscador, pues va a aparecer en muchísimas, en miles, en millones de páginas, y luego esa matriz inmensa, que es esa matriz de correspondencias, básicamente es una matriz de ceros y uno, que puede tener mal condicionamiento dependiendo, ¿cierto? Es una matriz de ceros y uno, y lo que hace es esa matriz de ceros y uno, que lo que está diciendo es, bueno, la palabra 1 aparece en la columna 3, 4, 5, 6, bla, 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 y cada otra de las columnas corresponde a una página de internet, cuando hoy por hoy hay millones. Entonces, si nosotros no afinamos la búsqueda, imaginen el tamaño de esa matriz. Y al final, lo que nos entregan a nosotros, esperen, entre comillas nos entregan es ese primer vector singular de esa matriz de correspondencias que construye Google, o el robot de Google, en la búsqueda. Ahora, claro, eso es lo que se conoce inicialmente, ahí fue donde todo mundo, ya la gente, wow, eso sí sirve.
ya no miraban a la descomposición de valores singulares como algo, como un problema, sino como realmente una herramienta, ¿cierto? Ya la matemática dice, bueno, eso sí sirve. Claro, las comillas las ponía ahora porque es que si yo pago para aparecer primero, pues me da igual qué me dice el primer vector singular. Yo pagué y tengo que estar primero. Así no sea la mejor búsqueda asociada a esa matriz. Es decir, que esos vectores singulares izquierdos, el primer vector singular izquierdo, el primer vector propio, en el caso de la búsqueda de Google, si hacemos una descomposición en valores singulares, lo que nos está dando es la mejor información de esa matriz que nosotros estamos entrando. Si para nosotros la mejor información es cuál es el número o el número que yo desconozco, estamos vendados, nosotros no lo estamos viendo, el número que yo desconozco lo estoy comparando con una base de entrenamiento y estoy utilizando un problema de descomposición en valores singulares, ese primero me está diciendo, venga, puede ser que este es un 5 o un 3 como lo que tenemos en la pantalla. ¿Listo? Tenemos dos diferentes 3, ambos de la base de prueba, no de la base de entrenamiento. Esto obviamente aquí afecta el tipo de cámara, la resolución, la luz. Entonces no es que uno va a un estudio y acogieron cada dígito y los intentaron representar de la mejor manera. Hoy sí, acelero porque me estoy pasando. Entonces, se coge cada uno de esos dígitos y entonces uno va encontrando pues cosas realmente muy malas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros medimos acá es justamente la variación de, una vez aplicarle a esa base del 3, encontrar el mejor vector singular izquierdo, que representa el 3. Ah, bueno, entonces me equivoqué, perdón, ahora que hablé, estos 3 que le mostré acá, que ya con la imagen que vi, este 3 corresponde al mejor 3, que nosotros podemos caracterizar como 3. Este es el 3 asociado al segundo vector singular izquierdo, y este es un 3 asociado al tercer vector singular izquierdo. Fíjense la diferencia tan brutal, fíjense en este que está muy limpio, a encontrar estos dos. Aquí ya este man hizo un trabajo bastante de limpieza, ya quitó y se quedó con el mejor que fue posible. Y ese 3 no se construyó a mano, o sea, se construyó a partir de la base de entrenamiento, calculando la descomposición en valores singulares y cogiendo el primer vector singular izquierdo. Lo que estamos viendo acá de alguna manera es la variación de los datos. En el segundo y en el tercer, todas esas manchas negras las podemos ver en todos estos picos que estamos acá. Incluso si cambiamos la escala, digamos, uno dice, bueno, pero el primero no, porque alguien decía, bueno, pero el primero no tiene oscilación. Hombre, si hay un cambio, pero veamos la escala. Aquí estamos entre 0 y 0.2 y aquí estamos entre menos 0.5 y 0.5. Por eso es que cuando nosotros cambiamos, eso se ve de la siguiente manera. Entonces, para ir cerrando ya los últimos 5 minutos, es bueno, fíjense en este caso del 3, y acá se escogió el 3 porque es donde, comparado las imágenes a partir del vector singular izquierdo, el primer vector singular izquierdo y de la media, parecen que no tienen variación. Sin embargo, cuando se hizo el cálculo de la norma, la distancia, el vector singular izquierdo seguía siendo mucho mejor, y es así como pues de alguna manera se mide la eficiencia del problema. ¿Listo? ¿Por qué usar este tipo de algoritmos? Pues básicamente porque se está tomando toda la información de la base, sacar la media, y Juan, que está acá y es experto y sabe bastante en estadística, pues sacar la media para caracterizar el comportamiento de una población, pues no es muy confiable, ¿cierto? Hay medidas mucho más específicas, mucho más importantes, mucho más dicientes acerca de un problema. Entonces, pues, trabajar solo con la media no podría ser la única opción, ¿cierto? Y pues de alguna manera, pues, ser capaces de construir unas buenas bases para el problema. ¿Listo? Esta parte es ya de alguna manera justificando el uso de esta técnica
y es, bueno, volvimos, ¿se acuerdan de Golub y Van Loan hace rato que hablábamos de la distancia norma que terminaba siendo el primer vector singular izquierdo? Entonces, de alguna manera es, bueno, ¿cómo estamos nosotros obteniendo la solución de ese problema? Porque acá nosotros lo que estamos observando es que esa distancia termina siendo la resolución de un problema de mínimos cuadrados, ¿cierto? Entonces, al ser la solución de un problema de mínimos cuadrados, pues entonces aparece otro tipo de errores. El algoritmo es muy sencillo y pues de alguna manera pues acá son dígitos de prueba. Estos dígitos que aparecen acá son dígitos de prueba. El algoritmo también consta de 2 pasos como en el caso anterior. Calculamos la descomposición en valores singulares para cada una de las clases de los dígitos, para la clase del 0, para la clase del 1, para la clase del 2, hasta la clase del 9. Y pues finalmente hay un paso de clasificación que es, bueno, evaluar un problema de mínimos cuadrados entre el vector asociado a la imagen que nosotros queremos testear o queremos probar con el mejor vector singular de la solución de nuestro problema. Es un algoritmo súper sencillo, es un algoritmo muy bonito y aquí es algo de lo que yo les estaba contando. Esto hace parte del número 3 que vimos antes y aquí ya esto nos da mucha más información. Básicamente lo que estamos viendo acá son los errores residuales, esos que yo les pintaba en esta parte de acá, que es un error relativo. Y entonces lo que nosotros tenemos es que los números que nosotros queremos clasificar son 3, todos son 3, ¿cierto? Estamos trabajando con ellos. Y cuando nosotros hacíamos la clasificación y hacíamos esa medida, entre más pequeño, entre más abajo esté el error, el residuo relativo, nosotros implica que ese es el número al que nosotros le vamos a asignar, ¿cierto? Entonces nosotros comparamos con todo eso y el error más pequeño es, bueno, ese número el más pequeño es un 3. Pero fíjense una cosa, y que es natural y es muy bonito, y ya con eso acabamos, lo prometo. Fíjense lo que pasa con el 5, fíjense lo que pasa con el 8, que este pico, el número asociado a esta línea que aparece aquí, a estos errores, el algoritmo lo puede clasificar como un 5 y tiene sentido, es un 3 mal escrito o incluso peor aún o mejor, no sé, o sea, no sé ni cómo verlo en este momento. Ese 3 quizás muy cerrado a la izquierda también puede clasificarse como un número 8. En el caso, por ejemplo, de trabajar con el 7, pues elegí estos dos como porque realmente uno comete errores escribiendo ahí. Cuando trabajamos estos números, este número que es un 7, que nosotros sabemos que es un 7, el algoritmo tendría el error de clasificarlo como un número 1. Interesante acá, para conclusiones, necesitamos para hacer este tipo de análisis podemos reducir o truncar bastante el tamaño de la matriz. Acá fíjense que con 0 elementos tenemos un 100% de error, obviamente, pero cuando vamos agregando a la base, con un elemento en la base de entrenamiento tenemos un error del 60% y esto va decreciendo y decrece muy rápido. Incluso con 6 elementos ya tenemos errores inferiores a errores o sea, con 5 elementos en la base tenemos un error equivalente a lo que teníamos antes de calcular la media, que era del 25%. Este tipo de soluciones nos da por lo menos una confianza del 96%. Más o menos lo que tenemos acá, obviamente 10 elementos en una base de entrenamiento no tiene sentido. Esto es como simplemente para que nosotros veamos la utilidad de esto, lo bonito, lo interesante y lo sencillo. Con 10 elementos de la base, nosotros tenemos un error del 7%, que es justamente lo que les mostraba hace un momento. Y con esto pues finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Johan. Les pido primero a todos abrir sus micrófonos para un aplauso a Johan por su charla. Y abrimos la ronda de preguntas. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Ya te vuelvo yo acá.
Abrimos nomás los micrófonos si tienen alguna duda. Yo tengo una pregunta sobre el teorema que tú mencionaste, en el teorema en el que ustedes mejoraron de ese que no decía nada, de 10 a la 15 a llegar a la Sí, 14. Mi sí, pregunta bien es una duda sobre, este teorema es independiente porque tú estabas hablando de la doble precisión y ahorita por los sistemas computacionales estamos en el 10 a la menos 16, ¿no es cierto? Pero cuando se va mejorando todo esto, ¿qué pasaría con ese teorema cuando se vaya mejorando la precisión de los sistemas computacionales? Ese es... vale. Vale, Juan, la pregunta es súper interesante. Acá es importante, veamos el ejemplo cuando te mostraba lo del error de 10 a la menos 14, es un problema, es un error ganado a partir de la precisión de ese equipo, ¿cierto? ya. Digamos, desde el punto de vista general, el teorema que lo que demuestra que vamos a tener errores pequeños. ¿Qué tan pequeños? Tanto como nosotros queramos y dependiendo de las capacidades de cómputo que tengamos Ah, en ese momento. Entonces, habrá doble precisión, 16 dígitos. Claro, trabajamos en paralelo y vamos a trabajar con 4 procesadores. Quizás aumentamos la precisión a 32, por ejemplo, ¿cierto? ya. Entonces, el teorema lo que te está garantizando es que dependiendo de los recursos que tú utilices, tú vas a obtener en la precisión asociada. En otras palabras, no sé si lo nombré, pero en álgebra lineal lo llaman alta precisión relativa, high relative accuracy se conoce en álgebra lineal. Entonces no va a depender, realmente la precisión no va a depender de dónde lo estemos Ya. calculando nosotros, sino que es un resultado general. Pero la pregunta es muy buena porque yo no lo nombré tampoco. Y otra cuestión más, bueno, en otra charla que hubo, un colega volvió a insistir la importancia de tener una excelente formación como matemáticos en álgebra lineal. Y tú la vuelves a ratificar, o sea, me sentí tan contento porque es uno de los pilares fundamentales para hacer cosas en matemáticas, ¿no? Pero ahora viene mi pregunta, ese era un comentario. Con este avance de, las, de, de la forma en la que se colecta información, porque, no sé, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la década de los 90, en la década de los 80, en el 2000, la forma en la que podías tener datos para poder construir alguna estructura era un poco menos compleja, pero ahora puedes tener muchísimos datos en un segundo, ¿sí? ¿Cómo has visto tú el avance de estas técnicas que permiten trabajar? Porque una cosa es dimensionar una matriz de esos tamaños y generalmente nosotros pensamos que al multiplicar algo que tú dijiste, que me fascinó, que es el cero, cuando tú pusiste el ejemplo del cero del colegio y el cero en el computador, entonces mi pregunta viene, ¿cómo van todas estas cuestiones en cuanto a la operatividad, a las estructuras, a reconocer patrones? ¿Cómo has visto esa evolución? Porque creo que en estos últimos años eso debe estar disparado. Por eso es tan famoso ahora el data mining, ¿no? Sí. Exacto. Ujú. Digamos, acá las personas que trabajan y se volvieron especialistas en análisis de datos, trabajan como en dos partes, en análisis de datos estructurados y no estructurados. Los no estructurados, digamos, donde hay que hacer un poco más de brujería, donde hay imágenes, donde hay reconocimiento de patrones, donde hay reconocimiento de texto, ¿cierto? Y los estructurados es donde básicamente tienes numeritos ya que representan cierta información y tú tienes que extraer ahí, como que no hay un paso previo de convertir los datos en otro. Eh, digamos, ahí es donde está la parte importante, porque la gente que está haciendo análisis de datos, no todo el mundo tiene la formación de matemáticas. Entonces mucha gente considera que basta con saber programar, porque hay mucha gente que ahora el Power BI que se volvió tan famoso es, digamos, tiene esa posibilidad de tú interactuar y ver resultados de manera muy, muy sencilla. Y, digamos, resultados además muy bonitos, tablas dinámicas, cosas así, ¿cierto? Entonces, que esa falta, digamos, de que, bueno, programo y ya sea análisis de datos, yo creo que llega un momento en el que muchas personas, porque estoy muy cercano, mi hija, en parte vuelvo y la nombro, ya trabaja ahora en esto, y están viendo la necesidad de conocer de estadística, están viendo la necesidad de conocer de matemática, de entender un poco qué es la teoría de la medida para ellos ir allá y entender el error.
porque anteriormente, y bueno, eso no lo comenté, esta idea de análisis de datos surgió hace muchísimos años y, y cuando iban y lo presentaban los ingenieros como matemáticos siempre le hacían el feo. Porque claro, tú para un problema lo vas a resolver con matemática, venga, pero yo ni siquiera entiendo eso, yo no sé ni siquiera lo que me estás contando. Entonces cuando le cambian el nombre y ya van muchas más aplicaciones, se olvidaron primero desde un punto de vista de que es matemática y se olvidaron de que tienen que hacer matemática para entenderlo, ¿cierto? Pero yo creo que muchos de los analistas en general, no estoy hablando mal porque me parece además bonito, estoy aprendiendo de la mano de mi hija estas cosas, y es que se han enriquecido con el paso del tiempo de la matemática y han entendido que realmente necesitan matemática para resolver esos problemas y no es solamente volverse experto en un lenguaje de programación o en extraer información, porque en la primera diapositiva, no sé si lo dije, pero digamos, la minería de datos, el análisis de datos es la ciencia de extraer información de forma exacta. Porque a mí no me interesa sacar de un costal lleno de mango, sacar una manzana, no, yo tengo que sacar el mejor mango que caracterice esa producción. Entonces, yo creo que la matemática para ellos ya lo entendieron que sí es fundamental. Perfecto. Gustavo, te escuchamos. Hay otra pregunta. ¿Estás muteado, Gustavo? Bueno, es un distinguido amigo. Sé que es Gustavo, pero está con el nombre de la esposa. Gustavo, estás sin audio. Mándame mándame por WhatsApp la pregunta. Y yo, ahí, sigues muteado, Gustavo. Tal vez le podemos ayudar, Cris. No me permite. Ya. Esperen, le voy a timbrar para que me diga la pregunta. Ahora, enriquezcámonos de la tecnología. A ver, Gus, ahí estás en altavoz. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Joan, por la charla. Un comentario que quería hacer para los geómetras. En realidad, digamos, lo que es muy interesante a nivel lineal, es decir, la métrica que usas es la métrica euclídea. Ahora, si tú en efecto bajas a otros espacios un poco más curvados, digamos, hiperbólicos, parabólicos o elípticos, tienes en efecto y te permite representar configuraciones más complejas todavía. Eso, por un lado. Por otro lado, una cosa interesante que existe con respecto a las redes actuales, redes neuronales, es que lo que se hace es básicamente el uso de Bayes, probabilidad condicionada, de modo que se logra mezclar diferentes redes, diferentes topologías de redes. Y claro, el problema que resuelve es un problema más complejo de lo que era antes. Eso como comentarios. Y agradecerte por la charla, Joan. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, lo que dices es verdad, o sea, siempre depende del espacio y la ventaja es esa, que podemos medir dependiendo de donde estemos como queramos, ¿cierto? Y esa equivalencia entre normas. Yo, digamos, algo similar que últimamente lo dije también que trabajo en eso, con los álgebras de Clifford. Son unas álgebras muy particulares, muy extensas en tamaño y pues con sus propias formas de medir allí, ¿cierto? Y las cosas funcionan de una forma similar. Muy buen comentario, muchas gracias. Gracias a ti también por la invitación y por estar acá escuchándonos. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, les pido nuevamente abrir los micrófonos para agradecer a Johan.
por su linda charla del día de hoy. Gracias por compartir la ciencia que haces. Que están presentes, conozcan por dónde se puede ir siempre la matemática, ¿sí? La matemática es para todos los gustos. ¿Sí? Y muchísimas gracias. Muy bonita la charla. Gracias, Johan. ¿Sí? Y gracias. Esta es tu casa. Esperamos tenerte en alguna otra charla, en algún otro momento. O si alguna vez hacemos algo presencial, invitarte para compartir, porque creo que sí necesitamos en algún momento, por lo menos los que físicamente estamos en Ecuador, podernos reunir, tener una charla y luego tomarnos un cafecito, como Johan nos dijo, una cervecita, salir a comer algo y hablar de ciencia que tanto nos gusta y de matemáticas. Muchas gracias, Johan. Sí, siga disfrutando sus vacaciones y gracias por darnos estos minutos. Gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias a todos nuevamente y hasta pronto. Me alegra conocerlos y que me hayan escuchado y ojalá les haya gustado y haya logrado entrar un poquito en ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Igualmente. Gracias, Johan. Una buena tarde. Buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos de aquí, como es costumbre, en nuestras charlas quincenales que hemos instaurado ya 2 años, ¿sí? Estaríamos reuniéndonos el lunes 10 de octubre, dependiendo, ¿no? Si hay cambio por vacaciones, pasaríamos al 17 de octubre, pero eso les estaremos informando. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Saludos.